Buenos días, magistrada, magistrados, señora secretaria general. Hoy 20 de enero de 2021, siendo las 9:30 horas, de conformidad con lo dispuesto en los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en sesión extraordinaria número 10, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 16 de abril de 2020, los puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11 de 29 de abril de 2020, así como los puntos similares del acuerdo de pleno de la sesión extraordinaria número 13 de 28 de mayo de 2020, mediante el cual se determina extender la suspensión de las actividades jurisdiccionales y continuar celebrando las sesiones del Pleno por videoconferencia y con apego en lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el virus COVID-19, el protocolo de actuación ante contingencia de COVID-19, así como en el artículo primero de la ley sobre el uso de medios electrónicos, de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 3 del Pleno de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido procedo a pasar lista de asistencia de conformidad con el punto número 1 del orden del día y además con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de la magistrada y los magistrados ahora enlazados, así como de las personas que tendrán acceso a la sesión una vez que se ponga a su disposición. Les pido manifiesten que cuentan con audio y video, expresándolo de manera ordenada y conforme al orden numérico de cada una de las salas, aclarándoles que deben levantar la mano derecha y expresar de manera expresa la presencia. Gerardo Arroyo Figueroa, magistrado de la primera sala, presente y cuento con audio y video para el desarrollo oportuno y correcto de esta reunión y saludo a los magistrados de este tribunal. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, titular de la tercera sala, presente y manifiesto que cuento con audio y video para el desarrollo de esta sesión. Gracias, magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Gracias, magistrado presidente. Presente. Manifiesto que los veo y los escucho y cuento con audio y video para el desarrollo adecuado de esta sesión. Magistrado, gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez. Presente, le expreso, presidente, que cuento con audio y video para el desarrollo adecuado de esta sesión. Gracias. También les manifiesto que me encuentro presente y que cuento con audio y video para continuar con el desarrollo de esta sesión. Verificada la asistencia y las condiciones de audio y video, manifiesto que cada uno de los magistrados expresará su decisión levantando la mano derecha para efectos del sentido de las votaciones y posteriormente procederá a ratificarlo de manera expresa, asentándose en el acta tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera agregar algo más o hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando también la mano derecha. Continúe, señora secretaria. Procedo, magistrado presidente. Una vez que han sido verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y los puntos tomados en las sesiones extraordinarias números 10, 11 y 13, ya precisadas por el magistrado presidente. Gracias, señora secretaria. Verificado el quórum legal,
Se declara abierta la sesión y le solicito a la secretaria de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencias. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria. Atendiendo al orden del día, en primer lugar, pongo a consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria para esta sesión y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha y expresándolo en forma expresa. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y magistrados presentes que asisten a esta sesión en forma virtual. Por favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal para el desarrollo del TOCA 136, diagonal 20, listado como punto número 3 del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Saludo nuevamente a mis compañeros magistrados, secretaria general de acuerdos. Hago uso de la voz, en efecto, para dar cuenta del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 136, diagonal 20, interpuesto por el autorizado del presidente municipal de Romita, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 64, diagonal 18, en donde se declaró la nulidad de la resolución impugnada y se condenó a la autoridad al pago de las prestaciones señaladas en dicha sentencia. Previo al abordaje del agravio esgrimido por el hoy reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes cronológicos. Una ciudadana, por propio derecho y en representación de su hijo menor, promovió proceso administrativo en contra de un oficio del 30 de noviembre de 2017, suscrito por el presidente municipal de Romita, Guanajuato, en donde no fue reconocido el derecho al pago de un seguro de vida. Asunto que fue turnado al magistrado de la cuarta sala de este tribunal, quien el 10 de febrero de 2020 decretó la nulidad total del oficio controvertido y reconoció el derecho solicitado por la justiciable. Ante este panorama, quien representa a la parte demandada presenta el recurso bajo el agravio que hoy nos compete su estudio. Tal disenso se considera inoperante y por ende insuficiente para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. En esencia, el reclamante refiere que le causa perjuicio la determinación de la cuarta sala por violaciones a lo dispuesto en el Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, pues en su consideración debió sobreseer el proceso de origen, pues la justiciable carecía de interés jurídico para solicitar el pago del seguro de vida, conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley del Trabajo para los servidores públicos al servicio del Estado y los municipios, en el cual se excluye a quien fuera integrante de la institución policial del municipio de Romita, Guanajuato, y precisa que solo tendría derecho de disfrutar de las medidas de protección al salario y gozar de los beneficios de la seguridad social. No así refiere el pago de un seguro de vida. De igual manera, aduce el reclamante que el tribunal carece de competencia material para conocer del acto controvertido. Continúa señalando que la justiciable no acreditó el carácter de dependiente económico, que para ello era necesario acreditarlo con una declaratoria ante la autoridad competente. Precisa que con independencia de que el fallecido gozó de un seguro que ampara el ramo de vida, suponiendo sin conceder que tuviese derecho a un seguro privado como lo ordenó el magistrado, de conformidad con el reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento y contratación de servicios para el municipio de Romita, Guanajuato,
sería el tesorero la autoridad legalmente facultada para celebrar dicho contrato de servicio, no así el presidente municipal. Es pertinente señalar que el proceso tiene su origen en el hecho de que quien se desempeñaba como oficial patrullero adscrito al Departamento de Seguridad Pública Municipal de Romita, Guanajuato, el 21 de julio de 2017, durante su jornada laboral, perdió la vida. Ahora bien, derivado de lo anterior, el Juzgado Primero Civil de Partido Judicial de Silao, Guanajuato, condenó al municipio de Romita para que celebrara un convenio de la terminación de la relación individual de trabajo con la justiciable en calidad de concubina del finado, el cual se realizó el 24 de octubre de 2017 con el municipio. De dicho convenio se advierte que le fueron pagadas al justiciable prestaciones que legalmente le correspondían: vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, prima de antigüedad y salarios dejados de percibir. Ahora bien, como fue solicitado por la justiciable y resuelto por el magistrado de la Cuarta Sala, el artículo 29 del reglamento del Sistema de Seguridad Pública del municipio de Romita, Guanajuato, otorga a los integrantes de las instituciones policiales del municipio en comento, entre otros derechos, el de contar con un seguro de vida. Bajo esta premisa, la autoridad que hoy recurre debía acreditar en el proceso de origen que quien en vida se desempeñaba como oficial patrullero contaba con el servicio mencionado y que la justiciable en su calidad de concubina y beneficiaria pudiera cobrarlo. En esta línea de pensamiento, esta ponencia advierte que la autoridad que recurre, lejos de acreditar que cumplió con lo que señala el reglamento mencionado, o bien controvertir la decisión del magistrado de origen para decretar la nulidad del oficio donde se niega a pagar el seguro de vida mencionado, en el presente recurso de reclamación vuelve a exponer que la justiciable carece de interés jurídico, la falta de competencia del tribunal para conocer del asunto, o bien que no acreditó el carácter de dependiente económico. Esto es, la autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, sin controvertir los argumentos por los cuales en la sentencia se consideró que la justiciable sí tenía interés jurídico para promover el proceso de origen. La competencia del tribunal para conocer del asunto controvertido, por tratarse de una determinación emitida por el presidente municipal de Romita, Guanajuato, y finalmente los motivos y fundamentos para decretar la nulidad y reconocer el derecho. A consideración de la sala de origen, la causal de improcedencia resulta ser infundada, ya que el actor acompañó su escrito inicial de demanda el convenio de terminación de la relación individual de trabajo, del cual se desprende ser la concubina de quien en vida llevara el nombre referido. Este tribunal, además, es competente para conocer y resolver el presente proceso administrativo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, fracción segunda, 3, segundo párrafo, 249, 256, 298 y 299 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Además, lo referido en el segundo párrafo del artículo 243 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Es así que resulta procedente lo peticionado por la hoy actora, dado que por disposición expresa en el artículo 29 del Reglamento del Sistema de Seguridad Pública del municipio de Romita, Guanajuato, los miembros de las instituciones policiales del Sistema de Seguridad Pública tienen el derecho a contar con un seguro de vida, por lo cual el hoy finado tuvo que haber tenido contratado el seguro de vida a que alude dicho artículo, sin que obste lo anterior, lo referido por la autoridad demandada en el oficio impugnado, ya que la suscripción de convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social no implica que el municipio de Romita, Guanajuato, pueda abstenerse de cubrir el seguro de vida antes señalado. En dicho contexto, el municipio de Romita, Guanajuato, se encuentra obligado a otorgar las prestaciones mínimas en materia de seguridad social a los miembros de sus instituciones policiales. Y en el caso del propio acto impugnado, se observa que no es así, pues la propia autoridad demandada afirmó que el hoy finado solamente gozaba como prestación de seguridad social de la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social. De ahí que sus agravios devengan inoperantes por reiterativos o redundantes, dado que insiste sobre cuestiones que fueron expuestas en el escrito de contestación sin combatir los argumentos o motivos de la sentencia. Por lo tanto, ante la inoperancia de los agravios o disensos esgrimidos por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, confirmar la sentencia emitida. Es tanto, magistrado presidente.
Gracias, magistrado Gerardo. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con el sentido, sírvanse expresarlo levantando la mano derecha y manifestándolo en forma expresa. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala. Adelante, magistrada. Adelante usted, por favor. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 136 fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y magistrados presentes. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, se le concede el uso de la voz al magistrado de la primera sala para continuar con el desarrollo del TOCA 193, listado como punto 4 en el orden del día. Adelante, magistrado Gerardo. Gracias, maestro presidente. Corresponde, en efecto, mi intervención a la ponencia atinente al TOCA 193, diagonal 20, juicio en línea, interpuesta por el director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 703, diagonal 19, en donde se declaró la nulidad de la resolución impugnada y fue reconocido el derecho instado por el justiciable. Previo al abordaje de los 6 agravios esgrimidos por la autoridad reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes cronológicos. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de un oficio suscrito el 20 de febrero de 2019 por el director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, asunto que fue turnado al magistrado de la cuarta sala de este tribunal, quien el 17 de marzo de 2020 decretó la nulidad total del oficio controvertido y reconoció el derecho instado por el justiciable. Ante este panorama, quien representa a la parte demandada presentó el recurso bajo los agravios que esta primera sala ha estudiado. Es así que los agravios primero, segundo, tercero y cuarto se analizarán de manera conjunta, pues tales disensos se encuentran estrechamente relacionados. Tales agravios se consideran inoperantes por esta ponencia y por ende insuficientes para modificar o revocar la resolución reclamada. En esencia, señala quien recurre que le causa perjuicio la determinación del magistrado de la cuarta sala, pues no fue exhaustiva. Considera que no se realizó un estudio completo del contenido del acto impugnado, circunstancia arguye que constituyó una violación a lo dispuesto en el artículo 298 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, pues según la interpretación de quien recurre, el magistrado solo se enfocó en el análisis de los párrafos primero, segundo y tercero del acto emitido por dicha autoridad, dejando de lado y siendo omiso en analizar los párrafos cuarto, quinto y sexto del oficio confutado, considerando el recurrente que dicha omisión repercutió en los efectos de la condena dictada en el considerando quinto de la sentencia recurrida, ya que al hacerlo, el acuo perdió de vista que no es idóneo instalar una toma de agua sin contar con el servicio de drenaje. Hacerlo así causaría contaminación del medio ambiente al dejar expuestas al aire libre las aguas residuales generadas por el consumo de líquido vital. Continúa señalando quien recurre que el magistrado responsable no abordó todos los puntos esgrimidos en la contestación de demanda. Esto es, no consideró que el presupuesto del que se dolió el actor es un documento que conoció desde 2018, según confesión expresa, y arguye además que se interpretó de forma incorrecta el artículo 317 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato. Finalmente expresa que el magistrado de la cuarta sala fue omiso en determinar el verdadero contenido de la litis,
pues no señaló cuáles fueron los puntos controvertidos. Atendiendo a lo que precede y contrario a las apreciaciones del recurrente, el magistrado de la Cuarta Sala cumple en su sentencia con los principios de congruencia y exhaustividad en vinculación directa con los artículos 298, 299 y 300 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es pertinente señalar que el proceso de origen tiene su inicio en una petición que el ciudadano realizó al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato el 1 de febrero de 2019, consistente en que ese organismo operador realizara las gestiones necesarias para la instalación de la Red General de Agua Potable, que es necesaria para que le pueda instalar una toma de agua en su domicilio y así poderle proporcionarle el servicio de agua sin que dicho costo sea a cargo del justiciable. Así, dicha solicitud deriva el acto controvertido del oficio de 20 de febrero de 2019, signado por el director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. En efecto, como lo refiere el magistrado de la Cuarta Sala, del oficio confutado se desprende que la solicitud del justiciable no fue atendida completamente. Esto es, el director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato no señala los motivos y fundamentos por los cuales el justiciable tiene que realizar el pago por la instalación de la Red General de Agua Potable, o bien si existe algún impedimento por parte de dicha autoridad para instalarla, pues, como futuro usuario del servicio de agua potable, al contratar dicho servicio deberá pagar solo el importe del costo de la instalación y conexión de las cuotas que correspondan, y como excepción, la reposición de banqueta, guarnición y pavimento si lo hubiese, tal como lo refiere el artículo 317 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato. A no señalar quien ahora recurre en forma clara y precisa de dónde deviene la obligación del justiciable de realizar el pago por instalación de la Red General de Agua Potable, o bien si existe algún impedimento por parte de dicha autoridad para instalarla, lo deja en estado de indefensión, puesto que no debemos olvidar que la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante otras instancias. Es así que esta ponencia estima inoperante los agravios que estima la autoridad que recurre, pues se advierte que no fue atendida de manera congruente la petición del justiciable. Cabe señalar que de conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios Complementarios para el municipio de Guanajuato, la gestión del servicio de agua potable a domicilio a través de la red pública de abastecimiento es de exclusiva competencia del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. Dicho sistema es el único que puede operar el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Bajo las anteriores premisas, se concluye que era obligación de las autoridades demandadas señalar de manera fundada y motivada por qué el usuario del servicio debía pagar lo que se le cobraba, o si existía algún impedimento por parte de dicha autoridad para la instalación, como ya fue precisado. En el quinto de sus agravios señala la autoridad que recurre que le causa agravio la sentencia en virtud de que es incongruente, pues en el considerando quinto fue condenada a garantizar al actor el suministro de agua potable a través de los medios provisionales como la pipa, y dentro del oficio impugnado se puso a disposición del actor el servicio de agua potable mediante pipa. Esta ponencia considera inoperante el agravio antes mencionado, pues parte de una premisa falsa. En efecto, se condenó a la demandada para que de manera provisional garantizara el servicio de agua potable a través de los medios que estuviesen a su alcance, no solo mediante pipa, como podría ser la instalación de tanques nodrizas, cisternas o mediante el servicio de pipa inclusive, de tal forma que el justiciable esté en posibilidad de acceder al derecho humano reconocido en los artículos 4, párrafo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11º párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Lo anterior, en tanto la autoridad ordena realizar la ejecución de las obras de mérito, ello, desde luego, atendiendo a su capacidad presupuestaria. Finalmente, en el sexto agravio señala quien recurre que el magistrado de la Cuarta Sala fue omiso en estudiar de manera oficiosa las causales de improcedencia reguladas por el artículo 261, último párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Esta ponencia considera inoperante el agravio antes señalado y por ende insuficiente para modificar
o revocar la resolución que se recurre. En la especie, la materia del recurso de reclamación es la sentencia en la cual el magistrado de la cuarta sala, al advertir que no existían causales de improcedencia que impidieran el análisis del fondo del asunto, procedió al estudio del acto controvertido, del cual decretó la nulidad. Ahora bien, en efecto, conforme al artículo 161, último párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, el estudio de los causales de improcedencia debe realizarse por parte de los juzgadores de manera oficiosa. Sin embargo, dicho estudio puede realizarse de manera genérica, cuando el magistrado advierta que no se actualiza alguna causal, sin que sea necesario pronunciarse en torno a cada una de las hipótesis que establecen los artículos 261 y 262 del Código de la materia. Se comparte para sustentar lo anterior la siguiente jurisprudencia, aplicable por la similitud de los artículos que invoca con los preceptos del Código Local en comento. Me permito citar exclusivamente al logro dicha jurisprudencia. Improcedencia del juicio contencioso administrativo, su examen oficioso por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, no implica que ésta deba verificar la actualización de cada una de las causales relativas si no las admitió y las partes no la invocaron. Hasta aquí la cita. Entonces, la autoridad recurrente debía expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaron a resolver los problemas jurídicos planteados de la manera en que lo hizo. Luego, si la autoridad inconforme no procede en los términos indicados, sus alegatos son ineficaces. Por lo tanto, ante el inoperante los agravios dirimidos por la reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse expresarlo levantando su mano derecha y manifestándolo en forma expresa. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada con la ponencia. La ponencia del TOCA 193, diagonal 20, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y magistrados presentes. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 290, diagonal 20, listado como punto 5 del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención exponiendo a este pleno lo correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 290, diagonal 20, interpuesto por la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la sala especializada en el proceso número 969, diagonal 20, en el cual fueron desechados algunos de los actos impugnados en el proceso de origen llevado a cabo en dicha sala especializada. Previo al abordaje del disenso dirimido por el recurrente, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes relevantes. Un ciudadano presentó demanda de nulidad, la cual le tocó conocer a la sala especializada del tribunal. Seguida la secuela procesal mediante acuerdo del 24 de julio de 2020, el magistrado de la sala especializada de este tribunal desechó la demanda respecto al acto impugnado consistente en el reconocimiento a una pensión por incapacidad permanente provisional por riesgo de trabajo. Determinó que no es procedente tener como acto impugnado la falta de notificación del acuerdo donde se ordena sujetar a la hora demandante al procedimiento de separación del cargo. No ha lugar a tener por demandadas a diversas autoridades, pues no se advirtió que hayan dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar el acto impugnado y se admitió la demanda respecto del acto impugnado consistente en el cese verbal atribuido a la jefa del personal administrativo de la Dirección de Tránsito y Policía Vial de Celaya, Guanajuato. Ante este panorama, la parte actora presenta el recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis. Tal disenso
se analizará por esta ponencia y el mismo se considere infundado y por ende insuficiente para revocar o modificar el acuerdo controvertido. En esencia, señala quien recurre que, contrario a la determinación del magistrado de la sala especializada, no se debió desechar la demanda en relación al reconocimiento de una pensión por incapacidad permanente provisional por riesgo de trabajo, a la cual tiene derecho. Aduce que, contrario a la apreciación que realiza, sí es un acto impugnado, pues solicitó una pensión por incapacidad que le fue negada por parte de la titular de Medicina Laboral de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato. Luego entonces arguye, dicho derecho a la pensión se encuentra establecido dentro del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los trabajadores del municipio de Celaya, Guanajuato. Continúa señalando quien recurre que tampoco debió desecharse la demanda en relación al acto reclamado consistente en la falta de notificación del acuerdo en donde se ordena sujetarlo a un procedimiento de separación del cargo de Policía Municipal de Seguridad Pública de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Finalmente, argumenta que la Presidencia Municipal, el Ayuntamiento, el encargado de la Oficialía Mayor de la Presidencia Municipal, el director de personal de la misma Presidencia, la titular del Departamento Jurídico, el secretario de la Secretaría de Seguridad Pública y el director general de Tránsito y Policía Vial, todo desde luego del municipio de Celaya, sí tienen carácter de autoridades demandadas y deben, según su apreciación, comparecer a juicio. En la especie, por requerimiento realizado por el magistrado mediante acuerdo de 25 de junio de 2020, la parte actual al presentar su escrito de cumplimiento, además de impugnar el cese verbal que en sus hechos le atribuye a la jefa de personal administrativo de la Dirección de Tránsito y Policía Vial de Celaya, Guanajuato, vuelve a señalar como actos impugnados el reconocimiento a una pensión por incapacidad permanente provisional por riesgo de trabajo y la falta de notificación del acuerdo donde se ordena sujetar a la hora actora, señalando como autoridades demandadas a las antes relatadas. Ahora, el artículo 136 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en su parte medular refiere que es acto administrativo toda declaración unilateral de voluntad emanada de una autoridad administrativa del Estado o de sus municipios en ejercicio de potestades públicas, derivadas de los ordenamientos jurídicos que tienen por objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar, extinguir una situación jurídica individual y concreta. ¿Cómo se desprende de lo dicho? Y, además, en abono de lo que han referido diversos tratadistas en la materia, el acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad susceptible de incidir en la esfera jurídica del gobernado. Decimos creando, declarando, reconociendo, transmitiendo, extinguiendo una situación jurídica individual. Por ello, el reconocimiento a una pensión por incapacidad permanente provisional por riesgo de trabajo y la falta de notificación del acuerdo referido no constituyen actos administrativos susceptibles de impugnarse, como lo señaló en su momento el magistrado resolutor del acuerdo, pues el primero de los actos será analizado en el proceso de origen como acción accesoria, de conformidad con el artículo 155, fracciones segunda y tercera del Código de la Materia, mientras que el segundo pretendido acto en realidad se está abordando como concepto de impugnación. Esto es, un vicio de procedimiento conforme al artículo 102, fracción tercera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por ello, no pueden ser considerados como actos administrativos, pues no existe una declaración unilateral por parte de la autoridad en ejercicio de funciones públicas que incida en la esfera jurídica del particular afectado, ni tampoco se advierte que crean, modifican o extinguen una. Por el contrario, pueden ser acciones o prestaciones secundarias consecuencia de la destitución verbal que en su momento analizará la sala, siendo la falta de notificación a que alude, en su caso, una argumentativa o causa de pedir que tendría que resolverse por la sala como parte del estudio de los conceptos de impugnación. Ahora bien, en relación a las autoridades que el justiciable señala como demandadas, en efecto, como lo señaló el magistrado, en principio, al tratarse el acto impugnado de un cese verbal atribuido exclusivamente, según los hechos relatados en la demanda, a la jefa de personal administrativo de la Dirección de Tránsito y Policía Vial de Celaya, Guanajuato, tal como lo prevé el artículo 251, fracción segunda, inciso A del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, solo podría considerarse dicha autoridad como demandada. Pues para efectos del proceso administrativo, el carácter de autoridad demandada debe observarse desde un punto de vista formal, esto es, atendiendo a la naturaleza de la autoridad a la que se imputa
la emisión del acto combatido. Es decir, para determinar si una entidad administrativa puede reclamarse el cumplimiento de cierta pretensión en el proceso administrativo, debe observarse si dicho ente materialmente dictó, ordenó, intentó ejecutar o ejecutó el acto combatido. Habida cuenta que el carácter de autoridad demandada para los efectos de la procedencia del juicio de nulidad o proceso administrativo local no deriva de la imputación que de cierto acto le atribuyan los justiciables a determinada entidad u órgano administrativo, sino de la posibilidad real de que ésta lo haya emitido. En conclusión, para establecer cuál es la autoridad emisora de un acto administrativo, debe atenderse, en este caso, por tratarse de un acto verbal, a la autoridad que ordenó la destitución verbal o que impidió que el justiciable ingresara a laborar, sin que se advierta o atribuya tal manifestación verbal a las otras autoridades que refiere el recurrente. En este orden de ideas, y ante lo infundado de los disensos esgrimidos por el recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia, así se propone este pleno, es confirmar el acuerdo de 17 de enero de 2020. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse expresarlo levantando la mano derecha y manifestándolo en forma expresa. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 290/20 fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para continuar, procedo a exponer las ponencias correspondientes a esta segunda sala, poniendo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 313/20, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo de 31 de julio de 2020, pronunciado en el proceso administrativo 1586, cuarta sala, 19, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en el que se reconoció la personalidad jurídica del representante legal del tercero con un derecho incompatible con la pretensión de la parte actora. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los motivos de disenso hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo natural, la parte actora impugnó la resolución emitida mediante oficio de fecha 4 de julio de 2019. Segundo, en el acuerdo recurrido de 31 de julio de 2020, se reconoció al representante legal de la persona moral denominada Banco Bilbao Vizcaya México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBV Probursa, tercero con un derecho incompatible en el proceso de origen. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. Es necesario analizar las consideraciones que sustentan el acuerdo recurrido y los argumentos que en su contra formuló la parte recurrente por las siguientes razones. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución emitida mediante oficio de fecha 4 de julio de 2019 en relación con la negativa de otorgar un permiso de división de un predio. La demanda fue admitida y por auto de 11 de diciembre de 2019 se determinó que existe un tercero con un derecho incompatible con las pretensiones de la parte actora, que es la persona moral Banco Bilbao Vizcaya México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBV Probursa.
por auto 5 de febrero de 2020, se ordenó correr traslado con copia del escrito de demanda y sus anexos al tercero con un derecho incompatible. La persona moral Banco Bilbao Vizcaya México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, BBV Probursa. Mediante promoción presentada en la Oficialía de Partes de este tribunal, la persona moral Banco Bilbao Vizcaya México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, BBV Probursa, se personó en el proceso de origen. Por acuerdo de 15 de julio de 2020, se requirió al suscriptor del escrito de apersonamiento anteriormente referido que exhibiera el original o copia certificada del documento con el que acredite su personalidad jurídica, en particular, copia certificada de la escritura de 15 de febrero de 2000. Este requerimiento fue atendido y en el acuerdo recurrido de 31 de julio de 2020 se tuvo por acreditar la personalidad jurídica de quien se ostentó como representante legal del tercero, con un derecho incompatible con la pretensión de la parte actora. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. Sin embargo, el artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé que el recurso de reclamación procede en contra de los acuerdos o resoluciones emitidas por las salas del tribunal que desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación o la ampliación de ambas, desechen o tengan por no ofrecida alguna prueba, concedan o nieguen o revoquen la suspensión, concedan o nieguen el sobreseimiento decretado en el auto o en sentencia y admitan o nieguen la intervención del tercero, así como en contra de las sentencias emitidas por las salas de este tribunal. Dentro de este marco legal, tenemos que los acuerdos en los cuales se reconoce la personalidad jurídica del representante legal de las partes en el proceso administrativo, como acontece en el acuerdo recurrido, no son materia del recurso de reclamación. Es de resaltarse que en la presente instancia la parte recurrente no se inconforma con la intervención del tercero Banco Bilbao Vizcaya México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, BBV Probursa, ya que dicha intervención se determinó en los acuerdos de 11 de diciembre de 2019 y 5 de febrero de 2020, los cuales no fueron combatidos por la parte recurrente en el momento procesal oportuno. En estos términos, tenemos que la parte recurrente se inconforma con el reconocimiento de la personalidad jurídica del representante legal del tercero, lo cual no está previsto en el artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, razón por la cual la parte actora debió inconformarse en contra de dicho reconocimiento a través del incidente de falta de personalidad previsto en el artículo 289 del Código de Referencia. De lo anterior se desprende lo infundado de este concepto de agravio. Por tanto, como consecuencia de la ineficacia del concepto de agravio expuesto, se propone a este honorable pleno confirmar el acuerdo recurrido, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse a expresarlo levantando su mano derecha y manifestándolo en forma expresa. Segunda sala a favor de la ponencia.
Primera sala a favor de la ponencia. Tercera sala a favor de la ponencia. Cuarta sala a favor de la ponencia. Sala especializada con el proyecto. Gracias. Magistradas y magistrados, la ponencia del TOCA 313/20 fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. Prosiguiendo con las ponencias de esta segunda sala, procedo a someter a consideración de este honorable pleno el TOCA relativo al recurso de reclamación 339 interpuesto por el agente adscrito a la Dirección General de Tránsito y Transporte de Guanajuato, demandado en la instancia de origen en contra del acuerdo de 1 de octubre del año 2020, pronunciado en el proceso administrativo 1372, diagonal primera sala, diagonal 20, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en el que se tuvo a la autoridad demandada por no contestando la demanda. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los motivos de disenso hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción y su respectiva calificación por la cantidad de 4,055 pesos. La demanda fue admitida y se emplazó a la autoridad demandada. Segundo, en el acuerdo recurrido se tuvo la autoridad recurrente por no contestando la demanda, por lo que se tuvieron como ciertos los hechos que el actor le imputó de manera precisa, salvo que los medios de prueba rendidos o por hechos notorios resultaron desvirtuados. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el agente adscrito a la Dirección General de Tránsito y Transporte de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. El único concepto de agravio expresado por la autoridad recurrente, en lo esencial aduce que la primera sala de este tribunal le causa perjuicio al tenerla por no contestando la demanda, por las siguientes dos razones. Primero, no se dan los supuestos previstos en el código invocado por las fracciones primera a sexta del artículo 266 ni del artículo 281 en su totalidad para aplicar el artículo 287 del mismo código, por tratarse de un juicio en línea al establecer el artículo 307L, que en el juicio en línea no es necesario que las partes exhiban copias para traslado por sus anexos. Además, en el escrito recibido el 17 de septiembre de 2020, se manifestó que se proporcionaba la dirección electrónica para el trámite del juicio en línea y se presentaba copia certificada del nombramiento, reconociéndole personalidad jurídica en el prohibido del 14 de septiembre de aquel año. Segundo, en ninguna parte del código de la materia ni de los lineamientos para la utilización del juicio en línea, ni en el artículo 18, ni en ninguna parte del reglamento interior sobre el uso de medios electrónicos y forma electrónica, ni del decreto 287 publicado en el periódico oficial número 78 de 15 de mayo de 2015, se establece la facultad para acordar ese tipo de requerimientos que se consideran obscuros e imprecisos, ya que el artículo 307R del Código de la Materia, relacionado con el artículo 15 de los lineamientos de la utilización del juicio en línea, establece que cuando la demandada omita comparecer mediante las formalidades del juicio en línea, las notificaciones posteriores al emplazamiento se practicarán por estrados hasta que se cumpla con dicha formalidad, sin establecer el tener por no contestando la demanda. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas.
Sobre el particular se precisa que el acuerdo dictado con fecha 14 de septiembre de 2020 en el proceso administrativo de origen respecto al requerimiento formulado a la autoridad recurrente textualmente se estableció. Por lo anterior, se requiere a Marcelo Rodríguez Barroso para que en el término de 5 días contados a partir de que surte efecto la notificación del presente acuerdo, presente su escrito a través de su perfil de usuario previa convalidación de su identidad. Además, deberá anexar el original manifestando si tiene firma autógrafa o copia certificada del documento con el cual acredite su personalidad, haciéndole saber que debido a la contingencia sanitaria que se vive actualmente, deberá realizar el trámite de convalidación a distancia a través del correo electrónico, debiendo exhibir la documentación señalada en el artículo 11 de los lineamientos para la utilización del juicio en línea ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, para que dicha convalidación constituya la expresión de la voluntad del promovente para ejercer su derecho a presentar su escrito en línea, apoyándose para tal efecto de manera telefónica en el área de notificaciones electrónicas de la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal o bien en el módulo de registro que se encuentra en la Oficina Regional de la Unidad de Defensoría de Oficio de este órgano jurisdiccional, los cuales tienen los siguientes datos de contacto. Notificaciones electrónicas 01, se abre paréntesis, 472, se cierra paréntesis, 690, 9800, extensión 1310. Defensoría Guanajuato, Sopeña número 1, Casa de Moneda, Zona Centro, teléfono 01, se abre paréntesis, 473, se cierra paréntesis, 6880393. Apercibido que de no serlo se le tendrá por no presentado su escrito y por ende por no dando contestación a la demanda, lo que antecede de conformidad con los artículos 267, 281, último párrafo, 307A, 307B y 307K del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. 1, 5, 6, 7, 9 y 10, párrafo segundo, 11, 12, 13, párrafo tercero, 22, 23 y 27 de los lineamientos para la utilización del juicio en línea ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. De este modo, y como se advierte, la argumentación expresada en este punto de motivos de disenso del recurso de reclamación se encuentra encaminada a controvertir la legalidad del requerimiento formulado a la autoridad recurrente por el magistrado acuo en el proveído de fecha 14 de septiembre de 2020. Sin embargo, es el caso que el auto que previene al quejoso de tener por no presentar la demanda no pueden ser materia de este recurso de reclamación, dado que este debió impugnarse por vicios propios en diversos recursos, de donde resulta que las consideraciones lógicas y jurídicas de la autoridad recurrente deben dirigirse a combatir la argumentación y las conclusiones externadas en el acuerdo de fecha 1 de octubre de 2020, pronunciado en el proceso de origen por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en el cual se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de fecha 14 de septiembre del mismo año. En esa medida, el concepto de disenso se califica de inoperante. Por tanto, como consecuencia de la inoperancia del concepto de agravio expuesto, se propone a este honorable pleno confirmar el acuerdo recurrido, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a expresarlo levantando la mano derecha y manifestándolo en forma expresa. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia.
Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Guillermina, perdón, no se escuchó su... Tercera sala, a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 339, diagonal 20, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y magistrados presentes. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, para el desarrollo del TOCA 177, diagonal 20, listado como punto 8 del orden del día. Adelante, magistrada. Gracias, presidente. Reitero mis saludos a mis compañeros magistrados y a la secretaria general. Esta tercera sala inicia con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 177, diagonal 20, interpuesto por la directora de investigación A de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 5, diagonal 2020. En dicho fallo, la Sala decretó la nulidad total de la resolución dictada por la autoridad ahora recurrente, en la que determinó la responsabilidad administrativa del actor como coordinador regional de obra de la entonces Secretaría de Obra Pública del Estado. La conducta que se imputó al demandante fue haber incumplido con el artículo 11, fracción 19 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas en el supuesto de ejercer indebidamente su cargo al controvertir el artículo 99, primer párrafo del reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, ya que suscribió el dictamen técnico en el que se sustentó un convenio modificatorio de un contrato de obra pública. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme alega que los argumentos con base en los cuales se decretó la nulidad total de la resolución impugnada no fueron expuestos por el actor en su demanda. Tal disertación es infundada. El actor sostuvo en su demanda la errónea apreciación de los hechos, pues afirmó que no se acreditó la falta que se le imputó. Ante tal aseveración, la sala debía analizar, como lo hizo, si fue correcta la manera en que la autoridad apreció los hechos con base en los cuales determinó la responsabilidad administrativa del actor. Por tanto, al dictar la sentencia recurrida, la sala no se apartó de lo manifestado por el actor, solo desentrañó la causa de pedir. Finalmente, la autoridad inconforme sostiene que la conducta atribuida al actor se encuentra plenamente acreditada. Asevera que si bien en el perfil de puesto del coordinador regional de obra se señala que la elaboración de dictámenes técnicos es una de sus funciones, únicamente podrá realizar esa atribución si no existe alguna norma jurídica que se lo impida o se requiera de otro elemento, lo que no sucede en el caso. La autoridad también destaca que la sala no consideró que el reglamento de la Ley de Obras Públicas es jerárquicamente superior a cualquier perfil de puesto. El planteamiento expuesto es infundado. Como ya se mencionó, al actor se le reprochó haber ejercido indebidamente su cargo de coordinador regional de obra adscrito a la otrora Secretaría de Obra Pública del Estado al suscribir el dictamen técnico en el que se sustentó un convenio modificatorio de un contrato de obra pública, ya que a consideración de la autoridad, con ello controvirtió el artículo 99, primer párrafo del reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma. Dicho precepto normativo establece, por un lado, que si durante la vigencia de un contrato es necesario modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos, la dependencia o entidad celebrará el convenio correspondiente con las nuevas condiciones. Y por otro, que el residente de obra sustentará dicho convenio en un dictamen técnico en el cual se funden y motiven las causas que lo originan. Ahora bien, a diferencia de lo que argumenta la autoridad, el citado numeral no indica que corresponderá al residente de obra la suscripción del dictamen. La obligación que este precepto normativo impone al residente de obra es la de sustentar el convenio en un dictamen debidamente fundado y motivado. Entonces, el hecho de que el actor haya suscrito el dictamen técnico
no implicó haber ejercido debidamente su cargo como coordinador regional de obra, ya que esa conducta no contraviene el numeral 99, primer párrafo del reglamento de la Ley de Obras Públicas. En cambio, es congruente con la función descrita en el documento que describe el perfil del puesto, el cual señala como una de sus funciones la elaboración de dictámenes. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Gracias, magistrada. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse expresarlo levantando la mano derecha y manifestándolo en forma expresa. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 177, diagonal 20, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Ahora se concede el uso de la voz a la magistrada de la tercera sala para que continúe con el desarrollo del TOCA 220, diagonal 20, listado en el punto 9 de la orden del día. Adelante, magistrada. Gracias, presidente. Continúo con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 220, diagonal 20, interpuesto por el director de verificación urbana adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano de León en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la cuarta sala dentro del proceso administrativo 211, diagonal 2019. A manera de preámbulo, referiré que en la causa primigenia se cuestionó la legalidad de la resolución emitida por la autoridad ahora recurrente, en la cual sancionó al actor por no contar con un permiso de uso de suelo y una autorización de uso y ocupación. En el fallo recurrido se decretó la nulidad total de la resolución impugnada debido a que no se fundó debidamente la competencia de la autoridad demandada. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad asevera que de acuerdo con los artículos 131, fracciones primera y segunda, inciso D, 132, fracción tercera y 135, fracciones primera y segunda del abrogado Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, puede ordenar y ejecutar visitas de verificación o inspección para comprobar el cumplimiento del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León y del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, así como imponer sanciones por delegación expresa del presidente municipal en términos del artículo 77, fracción 18 de la Ley Orgánica Municipal. Sostiene que la atribución sancionatoria le fue conferida a través de la expedición del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León y, por tanto, no es necesario precisar acuerdo delegatorio alguno. El planteamiento expuesto es infundado. De la interpretación armónica y sistemática de las normas jurídicas que invoca la autoridad inconforme, se desprende, en primer lugar, que la atribución para imponer sanciones a la Ley Orgánica Municipal, a los reglamentos, bandos de policía y buen gobierno, acuerdos, así como otras disposiciones administrativas de observancia general, corresponde originalmente al presidente municipal y éste podrá delegarlo. Asimismo, la atribución de imponer sanciones por infringir alguna de las disposiciones del Código Reglamentario, así como del Código Territorial, corresponderá a la Dirección de Verificación Urbana de León, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Urbano, solo por delegación expresa del presidente municipal. Es decir, la Dirección de Verificación Urbana no puede ejercer directamente la atribución para imponer sanciones, sino que debe mediar el acto por medio del cual el presidente municipal exteriorice su voluntad de delegarle dicha atribución. Acto delegatorio que deberá ser publicado en el periódico oficial a fin de que los gobernados que eventualmente resientan el ejercicio de esa atribución
tengan la plena certeza de la existencia del acto delegatorio y, de ser el caso, puedan cuestionarlo. Así pues, a fin de fundar la competencia del director de verificación urbana de León para imponer sanciones en la resolución impugnada en la causa primigenia por infringir alguna de las disposiciones del Código Reglamentario, así como del Código Territorial, se debió especificar que actuaba en ejercicio de facultades delegadas y además citar la norma jurídica que otorgue al presidente municipal la facultad de imponer sanciones, la norma jurídica que autorice la delegación, la norma jurídica que autorice al director de verificación urbana para recibir una competencia por la vía de la delegación, así como el acuerdo mediante el cual se formalice la delegación y la fecha de su publicación en el periódico oficial. Por tanto, ante la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la cuarta sala. Gracias, magistrada. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto expuesto? Expuesta la ponencia, no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y, en su caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse expresarlo levantando su mano derecha y manifestándolo en forma expresa. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada con la ponencia. Gracias, magistrados. La ponencia del TOCA 220 diagonal 20 fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Sigue concediendo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino, titular de la tercera sala de este tribunal, para que continúe con el desarrollo del TOCA 311, diagonal 20, listado como punto 10 del orden del día. Adelante, magistrada. Gracias. Concluye mi intervención con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 311, diagonal 20, en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por el actor en el proceso administrativo 1248, diagonal 2020, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la sala especializada, en el cual se negó la suspensión solicitada. Como antecedentes, debo señalar que en la resolución impugnada en la causa de origen, el subprocurador regional B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado determinó que el actor cometió una falta administrativa por no contar con la autorización en materia de impacto ambiental para realizar actividades de extracción de material pétreo. Además, la autoridad impuso al actor una multa, así como diversas medidas correctivas y de compensación. También le requirió una caución para asegurar el cumplimiento de las citadas medidas y le hizo saber que se mantendría la suspensión temporal decretada en el procedimiento administrativo hasta que presentara la garantía, y si no otorgaba la caución, se impondría la clausura total temporal del banco de materiales. En la demanda, el actor solicitó la suspensión de las obligaciones mencionadas que se le impusieron en la resolución impugnada. No obstante, la sala negó la suspensión solicitada en el acuerdo materia de este recurso. En su expresión de agravios, el recurrente sostiene medularmente que se debió conceder la suspensión porque en el procedimiento administrativo exhibió un dictamen técnico emitido por el entonces Instituto de Ecología del Estado. Precisa que aun cuando el aludido dictamen no es una autorización en materia de impacto ambiental, el reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en materia de evaluación de impacto ambiental concibe al estudio de afectación ambiental, su evaluación y posterior dictaminación como una alternativa para la regularización cuando se haya iniciado la realización de cualquier obra o actividad sin contar con la previa autorización en materia de impacto ambiental. Afirma el inconforme que en el dictamen se indican las medidas de restauración y compensación que garantizan la remediación de la afectación ocasionada en el sitio y área de influencia donde se desarrolló el proyecto, mismas que se establecen en una manifestación de impacto ambiental
y su autorización, por lo que dicho dictamen tácitamente es un permiso de impacto ambiental. Tales argumentos son infundados. De acuerdo con el artículo 27, párrafo segundo, fracción 12ª de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, para realizar obras o actividades relacionadas con la exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias no reservadas a la Federación, se requiere contar previamente con una autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado, antes Instituto de Ecología del Estado. Por su parte, el reglamento en materia de impacto ambiental de la mencionada ley establece que cuando se haya iniciado la ejecución de cualquier obra o actividad sin contar con la previa autorización en materia de impacto ambiental, la Procuraduría Ambiental ordenará la suspensión temporal de las obras o actividades, así como la presentación de un estudio de afectación ambiental ante el Instituto de Ecología, el cual emitirá el dictamen correspondiente en el que se señalarán las medidas de restauración y compensación a efectuarse por parte del responsable de la obra o actividad ejecutada para garantizar la remediación de la afectación ocasionada. Conforme a este marco normativo, si en la resolución impugnada en el proceso de origen se determinó que el actor cometió una falta administrativa por no contar con la autorización en materia de impacto ambiental para realizar actividades de extracción de material pétreo, entonces, para que la suspensión sea concedida a fin de que no sea suspendida la actividad de extracción en el banco de materiales situado en el predio del actor, éste debía exhibir la autorización para realizar tal actividad, lo que no sucedió. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por el inconforme, lo procedente es confirmar el acuerdo dictado por la sala especializada. Gracias, magistrada. Magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse expresarlo levantando la mano derecha y manifestándolo en forma expresa. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias, magistrados. La ponencia del TOCA 311 fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y de los magistrados presentes. Por favor, sírvase tomar notas, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 162/20, listado como punto 11 del orden del día. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general. Si me lo permiten, doy la bienvenida y manifiesto los mejores deseos en el desempeño de su cargo a la licenciada Mariana Martínez Piña, al frente de la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal en esta su primera sesión de pleno. Bienvenida y el mejor de los éxitos en esta encomienda, licenciada. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 162/20. Interpuesto por el director de lo contencioso, adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, en representación del jefe de la oficina recaudadora de León y de la ministra ejecutora adscrita a dicha oficina recaudadora, ambos dependientes de la citada Secretaría, autoridades demandadas en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 304/20,
en la parte en la que se le tuvo al jefe de la Oficina Recaudadora de León, Guanajuato, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato por contestando la demanda de forma extemporánea. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La parte actora impugnó a través del juicio de nulidad el acta de requerimiento de pago y embargo levantada, así como la determinación del crédito fiscal por refrendo anual de placas y el mandamiento de ejecución. La sala admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a las autoridades demandadas a efecto de que formulara su contestación de demanda en el plazo correspondiente. Mediante auto, la sala tuvo a la autoridad demandada, ministra ejecutora adscrita a la Oficina Recaudadora de León, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, por contestando la demanda de nulidad en tiempo y forma legal. Sin embargo, el magistrado tuvo a la autoridad demandada, jefe de la Oficina Recaudadora de León, por contestando de forma extemporánea la demanda, en virtud de que, dijo el magistrado, transcurrieron los 10 días hábiles para que la realizara de conformidad a lo previsto por el artículo 279, primer párrafo del Código de la materia. Inconformes con el sentido del acuerdo, las autoridades demandadas en la instancia de origen interpusieron el presente recurso que ahora se resuelve. Cabe destacar que en el caso de la presidencia de este tribunal desechó el recurso de reclamación interpuesto por la ministra ejecutora adscrita a la Oficina Recaudadora de León, Guanajuato, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, y por ende los agravios que se refieran a tal autoridad no son estudiados en el presente fallo. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para modificar o revocar el acuerdo recurrido. Me explico. La parte recurrente alega en términos generales que la decisión de la sala con la cual se le tuvo por contestando la demanda fuera del plazo legal fue desacertada en virtud de que sí se contestó la demanda dentro del término establecido por el 279 del Código aludido, sostiene la autoridad demandada. En esencia, la parte inconforme cuestiona en términos generales la notificación por la cual fue emplazada, pues inclusive indica que tal acto de notificación fue realizado de manera incorrecta, manifestando los razonamientos que a su consideración demuestran la ilegalidad de la notificación, ya que sostiene que fue hasta el 20 de febrero del 2020 cuando en realidad conoció de la demanda promovida por la actora. Pues bien, dichos argumentos a juicio de esta ponencia resultan inoperantes. Ello es así, pues el artículo 308, fracción primera, inciso A del Código ya referido, prevé que el recurso de reclamación procederá en contra de providencias que desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación o la ampliación de ambas. Asimismo, el artículo 294 de ese ordenamiento establece que el incidente de nulidad de notificaciones se interpondrá dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se haya tenido conocimiento de la notificación y de declararse la ilegalidad de una comunicación procesal, se ordenará reponer el procedimiento desde la fecha de la notificación anulada. De la comparación entre ambos medios de defensa se evidencia que el recurso de reclamación solo puede ocuparse de las consideraciones que sustenten el desechamiento o la resolución de tener por no interpuesta una contestación de demanda. Por ejemplo, al tener a la parte demandada por contestando de manera extemporánea. Pues las irregularidades que se atribuyen a una notificación deben dilucidarse a través del incidente respectivo, por lo que los argumentos expresados vía reclamación contra la regularidad de una comunicación procesal deberán ser declarados inoperantes. Finalmente, cabe puntualizar que el incidente de nulidad de notificaciones puede ser interpuesto tan pronto como alguna de las partes tenga conocimiento de la diligencia que le causa perjuicio, en tanto que el propio precepto que regula su trámite fija como parámetro del término para su presentación esa fecha, de modo que, aún ante la existencia de actuaciones posteriores que le sean desconocidas, es posible reparar la irregularidad que haya tenido lugar y permitirle a las partes el ejercicio de una adecuada defensa, ya que de ser fundado el incidente de nulidad, quedarán insubsistentes todas las determinaciones generadas con motivo de la actuación ilegal. En el caso de la parte recurrente estuvo en actitud de cuestionar la legalidad de la notificación mediante la cual fue emplazada a juicio a fin de que diera contestación de demanda en el plazo correspondiente.
cuyo incumplimiento tuvo como consecuencia que se tuviera por contestando la demanda de forma extemporánea, de manera previa a controvertir, en su caso, la materia de este, pues la normatividad no prevé un límite temporal para la interposición del incidente de nulidad de notificaciones, más allá del momento en que se tenga conocimiento de la actuación irregular. En ese contexto, se reitera que es procedente declarar inoperante los argumentos hechos valer por la recurrente, en tanto que se dirigieron a controvertir la legalidad de la notificación del emplazamiento que precedió al acuerdo recurrido. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar el acuerdo dictado por la segunda sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido de este proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse expresarlo levantando la mano derecha y manifestándolo en forma expresa. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias, magistrados. La ponencia del TOCA 162/20 fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para continuar con el desarrollo del TOCA 333/20, listado como punto 12 del orden del día. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Con su venia. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 333/20, interpuesto por el síndico y representante legal del ayuntamiento y la secretaria del ayuntamiento, ambos del municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, autoridades demandadas en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 2273/17, en la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. Los actores, en su carácter de agentes de tránsito adscritos a la Dirección de Tránsito y Transporte del municipio aludido, solicitaron al ayuntamiento que se les otorgara las medidas de protección al salario y por otra que se le otorgara los recursos correspondientes al subsidio federal denominado Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, FORTASEG. Mediante oficio, el secretario del ayuntamiento emitió una respuesta en relación a su petición. Sin embargo, ante la falta de respuesta favorable a su petición, presentaron demanda ejerciendo la acción de nulidad en contra de la negativa ficta recaída al escrito y la del oficio previamente reseñado. Seguido el juicio por sus trámites legales, la sala declaró que no se configuró la negativa ficta impugnada, decretó la nulidad total del oficio reclamado, no reconoció el derecho de los actores a recibir la prestación económica respecto al citado subsidio como una medida de protección del salario y condenó a la demandada a efectuar los trámites necesarios para que los actores accedieran al subsidio. En desacuerdo con el fallo emitido por el titular de la sala, la actora del proceso de origen promovió demanda de amparo directo administrativo, la que correspondió conocer al primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo señalada anteriormente, la magistrada dictó nueva sentencia, haciendo suya las consideraciones del primer tribunal colegiado, en acatamiento estricto a la ejecutoria de amparo. Inconformes con el sentido del fallo, las autoridades demandadas en la instancia de origen interpusieron el presente recurso que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Los argumentos expresados por las autoridades recurrentes contenidos en el primer agravio hecho valer resultan ineficaces por inoperantes.
pues con ellos no se combaten las consideraciones que dio la sala para resolver en el sentido en el cual lo hizo. Ahora bien, como se precisó en su oportunidad en el presente fallo, se recuerda que en la sentencia que resolvió el proceso de origen, se determinó que el secretario demandado no expresó el o los preceptos legales en que se sustentó su competencia o facultad para actuar a nombre del órgano edilicio, pues omitió citar con precisión el artículo, apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente que le conceda la facultad para emitir el acto de molestia. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, las autoridades recurrentes se limitaron a reiterar la decisión de la resolutora, de ahí que lo expresado devenga inoperante, pues no ataca el argumento autoral expresado por la ACUO. Expone la recurrente en el agravio segundo que previamente, en contra de la sentencia pronunciada, se interpuso un recurso de reclamación cuyo trámite se encontró suspendido hasta en tanto se resolviera el amparo. En esa línea el pensamiento aduce la inconforme que con independencia de que con motivo de la sentencia de amparo emitida por el colegiado se haya dejado sin efecto la sentencia, la sala dentro del proceso contencioso administrativo no realizó pronunciamiento al respecto, motivo por el cual sigue vigente la tramitación de aquel recurso de reclamación interpuesto y que con motivo del mismo se dio trámite al TOCA 735/19 del índice del pleno de este tribunal. Por ende, argumenta las autoridades recurrentes, al no haberse resuelto aquel recurso, existe la posibilidad de que se resuelva dictándose la sentencia correspondiente, atendiendo los agravios que esta parte esgrimió, de donde surge la plena posibilidad de dictarse sentencias contradictorias, es decir, entre el resuelto por el Tribunal de Amparo, con la que en su caso se dicta en el recurso interpuesto por esta parte en contra de la resolución. De ahí que alega la recurrente que es necesario que se emita resolución respecto del recurso de reclamación primigeniamente interpuesto, pues es inconcluso que no pueden emitirse dos resoluciones de fondo sobre un mismo asunto o controversia por derivar de un asunto conexo, aun y cuando las resoluciones pudieran emitirse en el mismo sentido, resultando ocioso la emisión de resoluciones diversas por haber conexidad en la causa con independencia de los agravios que cada parte hubiera expuesto en cada disidencia. Pues bien, tales motivos de disenso a juicio de esta ponencia resultan ineficaces. Lo anterior es así, pues, aun y cuando es cierto que la presidencia de este tribunal radicó el recurso de reclamación TOCA 735/19, no menos verdad es que tal recurso no es susceptible de ser tomado en consideración por parte de este tribunal en pleno para el presente fallo, pues el mismo no tiene consecuencias jurídicas que impacten en la emisión de esta resolución, ya que se declaró sin materia el recurso de reclamación aludido. Por otra parte, en el agravio tercero, la parte inconforme refiere que la magistrada aplica de manera incorrecta la norma contenida en los artículos 137, 138, 143 y 300, fracción tercera del Código, en virtud de que en la sentencia que se combate se decreta la nulidad del oficio impugnado, por no encontrarse fundado y motivado en cuanto a la competencia del secretario del ayuntamiento para emitir tal acto. Sin embargo, indica la recurrente que la resolutora reconoce que tal autoridad es competente para realizar actos en nombre y representación del ayuntamiento. Añade la hoy recurrente que, contrario a lo que resolvió la magistrada, el acto impugnado fue expedido por autoridad competente, pues no se estableció la incompetencia del secretario del ayuntamiento. También sostiene la parte inconforme que de las constancias que obran en el expediente es dable afirmar que el oficio impugnado reúne las demás características y requisitos que exigen la norma, pues fue expedido sin que haya mediado error sobre el objeto, motivo o fin del acto, sin que mediara dolo o violencia, pues no existe elemento de prueba que así lo establezca. Constatada la manera en que se orientó la impugnación, se tiene que tales aseveraciones resultan inoperantes, pues con ellas no se combaten las consideraciones que dio la resolutora para resolver en el sentido en el que lo hizo. Para justificar tal calificativa, amerita tenerse en cuenta que la Suprema Corte ha sostenido que la inoperancia de los conceptos de violación o agravios se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilita el examen del planteamiento efectuado, que puede derivar de la falta de afectación directa al inconforme de la parte considerativa que controvierte, de la omisión de la expresión de argumentos referidos a la cuestión debatida, de su formulación material incorrecta por incumplir las condiciones atinentes a su contenido. Uno de los impedimentos técnicos que imposibilitan el estudio de los planteamientos que se formulan en los agravios o conceptos de violación
conceptos de impugnación en el proceso. Como ya quedó de manifiesto, se patentiza cuando a través suyo no se debaten las consideraciones en que sostiene la sentencia, como en el caso acontece. En la especie, en la parte atinente del fallo que se revisa, las consideraciones torales que sustentan la sentencia recurrida, reducidas a su mínima expresión y por las cuales se declaró la nulidad total de la boleta de infracción, fue como se relató en los antecedentes plasmados en este fallo, porque el secretario demandado no expresó él o los preceptos legales en que se sustentó su competencia o facultad para actuar a nombre del órgano edilicio, pues omitió citar con precisión el artículo, apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente que le concede la facultad para emitir el acto de molestia. Explicó la magistrada que el secretario de ayuntamiento puede contar con facultades delegadas para emitir actos y resoluciones en sustitución con la finalidad de abreviar tiempos y brindar un mayor beneficio a la ciudadanía. Sin embargo, dijo la resolutora, ello no lo exime de fundar debidamente el acuerdo delegatorio que contenga los diversos supuestos jurídicos perfectamente bien delimitados mediante los cuales sustente su actuación. Por tanto, concluyó la juzgadora del proceso que la determinación impugnada carece de una formalidad esencial, como lo que es la autoridad que la autoridad que la suscribe funde la competencia que tiene para emitir dicho acto. Sostuvo la CUO que el acto combatido carece de fundamentación en cuanto a la competencia, facultad o atribución del secretario para contestar a nombre del ayuntamiento. Frente a lo anterior, se tiene que los motivos de inconformidad aducidos por la recurrente resultan inoperantes por insuficientes, habida cuenta que a través suyo la parte recurrente se omite en controvertir la razón toral en la que se sustentó la conclusión de la sentencia en ese sentido, pues no está dirigida a desvirtuar la consideración de la juzgadora, es decir, demostrar contrariamente a lo sostenido por el titular de la sala que el oficio impugnado fue omitido por autoridad competente. Sin embargo, las manifestaciones de la recurrente no persiguen alguno de esos dos objetivos, ya que aun y cuando manifiesta que el acto impugnado fue expedido por autoridad competente, pues no se estableció la incompetencia del secretario del ayuntamiento, no manifiesta por qué sí tenía competencia para emitir el acto controvertido. En ese orden de cosas, como el argumento en estudio no cuestionan, esta debe prevalecer, precisamente por no haberse superado, de ahí la inoperancia del agravio en estudio. Cabe precisar que aun y cuando la parte recurrente manifiesta que la resolutora reconoce que la autoridad es competente para realizar actos en nombre y representación del ayuntamiento, cierto es que la recurrente no cuestiona la decisión de la sala con respecto a que aun y cuando el secretario puede contar con facultades delegadas para emitir actos y resoluciones en sustitución con la finalidad de abreviar tiempos y brindar un mayor beneficio a la ciudadanía. Sin embargo, dijo la resolutora, ello no le exime de fundar debidamente el acuerdo delegatorio que contenga los diversos supuestos jurídicos perfectamente bien delimitados, mediante los cuales sustente su actuación. Y si esa consideración fundamental de la magistrada no parece discutida, permanece incólume para regir el sentido del fallo en ese aspecto. Finalmente, en los agravios señalados como cuarto, quinto, sexto y séptimo, la parte recurrente manifiesta en términos generales que se encuentra impedida para cumplir con la condena determinada por la magistrada, consistente en realizar las gestiones necesarias a fin de iniciar los trámites obligatorios para que los elementos de tránsito en el municipio accedan al subsidio para la capacitación y fortalecimiento del llamado Fortasec para el municipio aludido. Expone la parte inconforme que con motivo del criterio de las autoridades federales contenido en el oficio, a través del cual se da respuesta a la consulta formulada por el municipio en el sentido de incorporar a los agentes viales a los derechos y obligaciones del Fortasec, no solo es necesario contarla con la evaluación de control de confianza vigente, sino que es necesario asumir todas y cada una de las obligaciones que establece la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública al formar parte del servicio profesional de carrera. En ese contexto manifiesta la parte recurrente que se omite considerar y valorar los requisitos previos a que se debe colmar para el ingreso de las partes accionantes al Fortasec, los plazos en que se puede ingresar y los recursos que para dicho fin se asignen con base al convenio que al efecto se pueda pactar para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento de desempeño en materia de seguridad pública, así como las metas que se asignen, por lo que se asevera la parte demandada o recurrente que la administración pública del municipio se encuentra impedida en estos momentos para dar de alta a los agentes de tránsito y vialidad municipal
que fungen como parte accionante, puesto que no se cumplen con los requisitos exigidos por los lineamientos aplicables. En ese mismo contexto, en esencia, destaca la recurrente que no se encuentra en posibilidad de cumplir con la condena determinada por la parte actora en relación con inscribir a los actores retroactivamente y a integrar las cuotas de seguridad social a la institución de seguridad social que corresponda, ya que resulta inconducente a su inscripción en régimen de seguridad social alguno al existir un acuerdo de voluntades entre los actores y el municipio, pues estos expresaron su consentimiento en forma expresa que genera como consecuencia la improcedencia de la inscripción ordenada por la resolutora. Tales argumentos son inatendibles, pues resultan ajenos a la finalidad y naturaleza del recurso de reclamación, pues con ello no se combaten las consideraciones que dio la sala para resolver en el sentido en el que lo hizo, sino que pretenden justificar las razones por las cuales no es posible cumplir la condena determinada por la sala. Consecuentemente, tales argumentos hechos valer a manera de agravios serán, en todo caso, la materia de debate en la etapa procesal de la ejecución de la sentencia y, por ende, no son materia del presente recurso. De esta manera, concluyo, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse expresarlo levantando su mano derecha y manifestándolo en forma expresa. Segunda sala, a favor de la ponencia. De la sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias, magistrada, magistrados. La ponencia del TOCA 333/20 fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Ahora cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal para el desarrollo del TOCA 123/20, listado como punto 13 del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. Buenos días, magistrada. Magistrados, también me uno a la bienvenida y a los buenos augurios del magistrado Cuauhtémoc hacia la secretaria general, la licenciada Mariana Martínez Piña. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta función. Y en esos términos, bueno, pues este TOCA 123/20 fue interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia emitida el 28 de enero de 2020 por la tercera sala dentro del proceso administrativo 874, tercera sala, 16. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 28 de abril de 2016, una persona moral promovió proceso administrativo en contra de la resolución contenida en el oficio de fecha 29 de febrero de 2016, a través de la cual la Dirección Regional de Auditoría Fiscal B de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato le determinó un crédito fiscal. El asunto fue tornado a la tercera sala de este tribunal, donde el 28 de enero de 2020 se decretó la nulidad del crédito de referencia. Inconforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El único agravio, donde las autoridades sostienen que es inoperante, atentos a lo siguiente. La sala acuo decretó la nulidad de la resolución impugnada, ya que no se motivó de manera suficiente la misma. Esto es, a efecto de determinar el impuesto sobre nómina, la autoridad demandada debió precisar en su resolución de manera pormenorizada cómo obtuvo los conceptos de sueldos y salarios, tiempo extra, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, gratificaciones, personal externo, destajo, descanso laborado, vales de despensa, vales de comida y comisiones,
que integran el impuesto sobre la nómina, con el propósito de no dejar en estado de indefensión a la parte actora. Ahora bien, en el recurso de reclamación, las autoridades demandadas se limitaron a señalar que los datos que determinaron la base gravable se obtuvieron en base a la contabilidad proporcionada por los contribuyentes. Estos agravios se estiman inoperantes porque no controvierten los argumentos que derivaron en la nulidad. De ahí lo inoperante del agravio. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia intitulada y que se ha citado en múltiples ocasiones por esta ponencia como agravios inoperantes. Por lo tanto, se propone a este pleno confirmar la sentencia dictada por la tercera sala de este tribunal. Gracias, magistrado Arturo. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse expresarlo levantando la mano derecha y expresándolo en forma expresa. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Magistrada, magistrados, la ponencia del TOCA 123, diagonal 20, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para finalizar el listado de las ponencias, cedo de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para tratar el TOCA 251, diagonal 20, listado como punto 14 del orden del día. Adelante. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. Este recurso de reclamación 251, diagonal 20, fue interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo número 2149, diagonal segunda sala, diagonal 17. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 10 de noviembre de 2017, un ciudadano presentó una demanda en contra del cese de sus funciones como primer comandante de tránsito municipal, adscrito a la Central de Emergencias de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito, Transporte y Protección Civil del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. El asunto fue tornado a la segunda sala, donde el 17 de marzo de 2020 se decretó la nulidad del acto combatido y se condenó a la autoridad al pago de diversas prestaciones de carácter pecuniario. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. El primer agravio, que esgrimió el recurrente, donde alega que no se acreditó el cese verbal, es infundado. Atentos a lo siguiente. En su escrito inicial de demanda, el actor narró que había sido cesado verbalmente de su encargo como oficial del tránsito del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. Ante tal afirmación, la parte demandada expuso en su contestación que no se despidió al actor en la fecha que señala ni en ninguna otra fecha. Con lo manifestado por las partes para alcanzar la verdad legal, el ACU gozó de la libertad de valoración probatoria que consagra el artículo 117 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Este tribunal en pleno coincide con el magistrado primigenio en cuanto a la existencia del cese verbal al tenor de lo siguiente. Para acreditar su dicho, el actor ofreció prueba testimonial donde confirmó el dicho del justiciable, que fue cesado verbalmente. Tal testimonio únicamente logra que se presuma la existencia del cese verbal, más por sí solo no resulta suficiente para acreditar su existencia. Ello, como lo señala la tesis de jurisprudencia que reza, testimonio singular, valor de él, aun cuando la declaración de un solo testigo no hace prueba plena, sí engendra presunción. Hasta aquí la cita. Por su parte, la demandada negó que se hubiese despedido al actor, contrario a lo que esgrime la autoridad. La manifestación realizada en el sentido de que no había despedido al actor tiene el carácter de afirmación, lo cual acarrea como consecuencia que la autoridad demandada tenga la carga probatoria de acreditar el estatus laboral del justiciable. En esa tesitura, la autoridad debió probar, en su caso, la legal separación del actor del puesto que desempeñaba como oficial de tránsito.
Ello con fundamento en la fracción 2 del artículo 190 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Valle de Santiago, Guanajuato. No obstante, no lo hizo, lo cual genera convicción de que el actor no fue separado de su cargo en una manera ilegal. Perdón, de una manera legal. Aunado a ello, obra en el sumario la confesión expresa de la parte demandada sobre la relación administrativa que existe entre ésta y el actor. Por ende, si la relación administrativa ya no subsiste, la autoridad debió demostrar su forma legal de terminación. Máxime, pues es la autoridad demandada la que tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes para demostrar la existencia o realización de algún acto o procedimiento administrativo para extinguir la referida relación administrativa. Es por ello que el agravio deviene infundado, puesto que en el sumario no existen elementos suficientes para desvirtuar la existencia del cese impugnado. El recurrente, en los agravios segundo, tercero y cuarto, hizo valer la incompetencia de este órgano jurisdiccional y la indebida condena al pago por preceptos de indemnización, salarios dejados de percibir y pago a razón de 20 días por año laborado. Tales motivos de agravio, a juicio de la autoridad, encuentran su razón porque el actor no formaba parte de los cuerpos de seguridad pública, sino que desempeñaba el cargo de oficial de tránsito. Y por ende, los fundamentos legales en los que se basó la Sala Q resultan inaplicables al caso concreto. Los agravios en mención son infundados, atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. De la fracción 13ª del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende a grandes rasgos que los miembros de cualquier institución policial se regirán por sus propias leyes, lo que significa que están sujetos a un régimen jurídico administrativo que norma la función de seguridad pública. En ese mismo sentido, el texto constitucional, tanto en el precepto citado como en el numeral 21, reconoce el establecimiento de instituciones policiales en los 3 órdenes de gobierno, esto es, en la Federación, en los estados y los municipios. El estado de Guanajuato cuenta con su sistema de seguridad pública y el capítulo 1 del título 2 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato establece que las autoridades en materia de tránsito, tanto del Estado como de los municipios, son autoridades en materia de seguridad pública. Por tanto, con la calificación que da la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato a los elementos de tránsito, es suficiente para estimar que dichos servidores públicos forman parte de los cuerpos de seguridad pública y que, por tanto, se encuentran sujetos al régimen especial contenido en el apartado B del numeral 123 de nuestra Carta Magna. De ahí que no se puede estimar, como lo alegó la autoridad demandada, que el actor, quien ostentó el cargo de oficial de tránsito, debió estar sujeto a lo preceptuado por la Ley del Trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado y de sus municipios. Máxime, porque el artículo 8 de dicho ordenamiento legal excluye a los elementos de tránsito, siendo que dispone, y cito de manera textual el contenido de la ley, quedan excluidos del régimen de esta ley los miembros de las policías estatales o municipales, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas de tránsito y los trabajadores de confianza. Hasta aquí la cita. De lo expuesto es que queda demostrado que el actor ostentaba un cargo dentro de las fuerzas de seguridad pública del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, y por ello su relación administrativa con dicho municipio se debió sujetar a lo dispuesto por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las diversas interpretaciones que de él ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí lo infundado de los agravios. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Gracias, magistrado Arturo. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no viendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse expresarlo levantando la mano derecha y manifestándolo en forma expresa. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada con la ponencia. Gracias, magistrada, magistrados. La ponencia del TOCA 251, diagonal 20,
fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Continuando con el orden del día, señora secretaria, dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Se informa que por el momento no hay asuntos generales que tratar. Gracias, señora secretaria. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 3 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el día de su fecha, siendo las 11:20. Muchísimas gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias. Igualmente. Igualmente.